En esta lección vamos a hablar acerca de dos cosas muy importantes. Primeramente, vamos a hablar acerca de la tarea. Los consejeros deben proveer tarea para los aconsejados porque durante la vida, durante la semana, diariamente, los aconsejados deben poner en práctica lo que están aprendiendo en las sesiones de la consejería. También vamos a hablar acerca de la disciplina. Los aconsejados necesitan aprender cómo disciplinar sus vidas para aprender cómo caminar con el Señor diariamente y para ser santos también. Empecemos. Vamos a hablar acerca de la tarea. La tarea es parte de la obediencia porque cuando los creyentes aprenden cómo poner en práctica lo que el Señor dice, van a aprender cómo obedecer al Señor. Tenemos algunos ejemplos en la Escritura. Vamos a leer Lucas capítulo 3, versículos 7 a 14 para ver un ejemplo que nos explica la importancia de la tarea. En este texto dice acerca de Juan el Bautista: por eso decía a las multitudes que acudían para que él las bautizara: camada de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a deciros a vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Y también el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Y las multitudes le preguntaban diciendo: ¿qué pues haremos? Respondiendo él les decía: el que tiene 2 túnicas comparte con el que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Vinieron también unos recaudadores de impuestos para ser bautizados, y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Entonces él les respondió: no exijáis más de lo que se os ha ordenado. También algunos soldados le preguntaban diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo: a nadie extorsionéis, ni a nadie acuséis falsamente, y contentaos con vuestro salario. En este texto podemos ver que Juan el Bautista proveyó consejería para 3 grupos de personas: para los recaudadores de impuestos, también los soldados, y también para cada persona que escuchó su mensaje. Para los que escucharon el mensaje, él dijo que debían compartir sus bienes con los que tienen necesidades. Para los recaudadores de impuestos, él dijo que no debían robar las personas. Y también para los soldados, él dijo que no debían usar su autoridad para abusar a otras personas. También en Hechos capítulo 2, versículo 37, cuando Pedro estaba predicando en el día de Pentecostés, él estaba hablando acerca del Evangelio. Cuando la multitud escuchó su mensaje, dice: al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Ellos estaban buscando consejería acerca de la manera que debían manejar. También en Santiago capítulo 2 versículo 26, Santiago declaró: porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. En otras palabras, necesitamos tener fe. De la fe viene la salvación. Pero una persona que es un creyente verdadero va a tener obras para glorificar al Señor también.
La tarea hace cumplir una expectativa de cambio durante la sesión de la consejería. El aconsejado no solamente debe hablar, pero reaccionar según los requisitos de la Biblia. Tiene que cambiar. Esta mentalidad necesita empezar en la primera sesión. Primeramente, los aconsejados necesitan entender que solamente aprender no es suficiente, pero también necesitan obedecer la palabra del Señor. Por lo tanto, el aconsejado necesita estar listo para hacer algo en la primera sesión, y la tarea ayuda con el cambio. Si la primera sesión empieza con esta expectativa, va a ser la expectativa de cada sesión. Es importante empezar con esta mentalidad. Muchas veces es buena idea también para empezar con los problemas pequeños. Si una persona empieza con los problemas pequeños, va a tener más oportunidad para continuar, porque van a ver que sí es posible tener soluciones de los problemas. Y después que encuentren las soluciones para los problemas pequeños, van a estar más animados para buscar soluciones para los problemas más grandes. Necesitamos empezar con los problemas pequeños para tener éxito más pronto. También para establecer los principios y las prácticas. También para animar al aconsejado y para ayudar con el cambio de la actitud del aconsejado. También necesitamos entender que la tarea revela si el aconsejado realmente quiere cambiar o no. A veces hay personas que solamente quieren hablar y hablar y hablar y hablar sin cambiar. Pero Jesús requirió tareas a los que querían cambiar. En Mateo capítulo 19, versículos 16 a 22, podemos ver un ejemplo de Jesús requiriendo tareas. El texto dice, y aquí se le acercó uno y dijo, Maestro, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Solo uno es bueno, pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le dijo, ¿cuáles? Y Jesús respondió, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado. ¿Qué me falta todavía? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres, y tendrás tesoro en los cielos. Y ven, sígame. Pero al oír el joven estas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. El ídolo de este hombre se llamaba riquezas o dinero. Y Jesús dijo que él tuvo que rechazar su ídolo para seguir a Jesús. Jesús requirió tareas. Este joven no quería perder sus tesoros, por lo tanto, él no siguió a Jesús, el tesoro más importante. La tarea escrita también ayuda para aclarar las expectativas. Los consejeros, cuando proveen la tarea, necesitan escribir la tarea y dar una copia de la tarea al aconsejado, porque a veces los aconsejados no entienden las expectativas bien o puede fallar algunos puntos. También es buena idea para requerir al aconsejado repetir la tarea en sus propias palabras para ver si entiende o no. La tarea es un tipo de consejero entre las sesiones porque durante la semana los aconsejados necesitan trabajar, necesitan aprender cómo aplicar la escritura
a sus vidas. El aconsejado va a cambiar diariamente durante la semana en vez de las sesiones. También la tarea ayuda la consejería para avanzar rápidamente. Algunos puntos acerca de esta idea. La tarea ayuda el cambio para ocurrir en algunas semanas en vez de algunos meses o años. Cuando una persona busca psiquiatría, muchas veces tiene que continuar visitando la persona muchos meses y muchos años y paga mucho dinero. Pero el cambio bíblico es más rápido si una persona quiere caminar con el Señor. También necesitamos entender que la hora de consejería no es una hora mágica. El cambio va a pasar durante la vida diariamente. También el proceso de cambio ocurre durante la semana y el aconsejado continúa trabajando durante la semana para cambiar, para honrar al Señor, para obedecer sus mandatos. Necesitamos entender, pues, que el cambio ocurre en la vida del aconsejado en vez de la sesión de consejería. Otra cosa que necesitamos entender es que la tarea es el criterio en cada sesión. Vamos a determinar por la tarea si hay progreso en la vida del aconsejado. También la tarea es importante para determinar si el aconsejado ha compartido toda la información relevante para entender el caso correctamente. También es importante para determinar si hay otros problemas que el aconsejado tiene. Y si tiene otros problemas, la tarea puede ayudar con estos problemas también. Otra razón por la cual la tarea es importante es para determinar si hay problemas que complican el problema principal. Vamos a hablar acerca de la santidad por la disciplina para algunos momentos. En 1 de Timoteo capítulo 4, versículos 7 a 8, el apóstol Pablo dijo a Timoteo: pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. La disciplina es la llave de la santidad. Muchos no entienden este punto, pero necesitamos entender que los creyentes no van a ser santos automáticamente. Requiere cambio, requiere disciplina todos los días. Ser santo no es fácil, porque requiere esfuerzo. También el aconsejado necesita entender que la santidad tiene un precio, y el precio es la disciplina. El aconsejado necesita estar dispuesto para pagar el precio para ser santo. Muchos piensan que la santidad viene en un momento y están desanimados porque pueden ver que no son santos. Pero la santidad requiere la disciplina todos los días. Un punto muy importante es que la disciplina no es una opción para el aconsejado. Es un mandato de Dios. Pero un punto muy importante es que la disciplina puede ser aplicada en cada aspecto de la vida en vez de solamente algunos aspectos de la vida. Según la Biblia, la disciplina es la meta de cada creyente. También no tiene atajos. En el griego, la palabra para la disciplina es gimnasio. Las palabras gimnasio y gimnasia vienen de esta palabra y se refieren al esfuerzo. La persona que tiene interés en los deportes tienen que practicar diariamente. Tienen que crecer en su capacidad. Así es la disciplina también. Según la Biblia,
el enfoque de la disciplina es muy importante. Por ejemplo, Filipenses capítulo 4, versículos 8 a 9 dicen: Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicad, y el Dios de paz estará con vosotros. Practicar significa que la santidad requiere la disciplina, y necesitamos aprender de los creyentes maduros y imitar la manera que están caminando con el Señor. La importancia de pensar correctamente es otro punto que el aconsejado necesita entender. El aconsejado tiene que controlar su mente y también puede controlar su mente. Necesita pensar en las cosas que honran al Señor, como el apóstol Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 5. Él dice: destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el reconocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Cuando él habla acerca de poner todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo, él dice que cada creyente tiene que controlar su mente, y sí puede controlar su mente también. No tiene excusa si está pensando acerca de las cosas que no glorifican al Señor. La importancia de tener una actitud justa es otro punto. Muchas veces las personas permiten que sus emociones controlen sus vidas. Dicen que no tienen control sobre sus emociones y no es su culpa. Pero según la Biblia, los creyentes no deben vivir según sus emociones, pero obedecer al Señor, no importa lo que las emociones dicen. Las emociones no deben controlarnos, pero debemos controlar las emociones para obedecer al Señor. La importancia del comportamiento justo también es otra cosa que cada consejero y cada aconsejado necesita entender. Por ejemplo, Pablo instruye a sus oyentes para seguir su ejemplo, para imitar su vida. Los oyentes debían imitar lo que aprendieron de él, lo que escucharon de él y lo que vieron en su vida, porque Pablo estaba caminando con el Señor y sus oyentes podían aprender de él cómo caminar con el Señor también. Es la disciplina. Y también es una manera para discipular. La ausencia de la disciplina en la vida del aconsejado resulta en un regreso de los malos hábitos. A veces, para un momento, el aconsejado empieza a caminar con el Señor, pero después no quiere continuar y regresa a los malos hábitos. Por lo tanto, cada día el aconsejado necesita sacrificar su vida al Señor de nuevo para continuar caminando con Él. Nuestras vidas son sacrificios que debemos presentar al Señor cada día. También, si el aconsejado no camina con el Señor, si no tiene disciplina, va a vivir por las emociones en vez de obedecer. La actitud que alguien solamente tiene que decir lo siento al Señor es otro problema. Muchas veces cuando una persona peca dice: Señor, lo siento, perdóname, pero nunca cambia. Cuando una persona se arrepiente, necesita cambiar, necesita ser diferente también, en vez de decir lo siento. Solamente decir lo siento no tiene fuerza. Pero nosotros necesitamos vivir con el Señor diariamente. Otra cosa que necesitamos entender es que
En las sesiones de la consejería, el aconsejado necesita aprender cómo tener autodisciplina, porque la autodisciplina es necesaria para cada creyente. En Lucas capítulo 9, versículo 23, Jesús declaró a la multitud: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. En este versículo Jesús está hablando acerca de la autodisciplina. Es el concepto de despojar lo que no honra al Señor y vestirse con la disciplina, vestirse con la obediencia, vestirse con la santidad. Negarse significa que necesitamos decir no a nuestros deseos malos y decir sí al Señor y sus mandatos. La cruz es un instrumento de la muerte en la Biblia. Y decir que debemos tomar la cruz significa que necesitamos matar nuestros deseos malos. Cuando Jesús dice diariamente, se refiere a la disciplina. Necesitamos entender que el Espíritu Santo nos ayuda con la autodisciplina, pero tenemos la responsabilidad para escuchar las palabras de la Biblia, entender las palabras de la Biblia y después obedecer. El Espíritu Santo nos ayuda, pero tenemos la responsabilidad para obedecer. Otro texto que nos ayuda con este concepto: Hebreos capítulo 12, versículos 5 a 11. Además habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige: Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos, y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos, y los respetábamos. Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Dios de nuestros espíritus y viviremos. Porque ellos no disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacibles de justicia. La santidad viene por la disciplina, y la disciplina viene del Señor porque Él nos ama y Él quiere que crezcamos en la santidad y ser más como Jesucristo. Otro texto que nos ayuda es Gálatas capítulo 5, versículos 22 a 24. Este texto habla acerca del fruto del Espíritu, y el fruto del Espíritu viene por la disciplina. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Necesitamos crucificar nuestros deseos, nuestras pasiones que no honran al Señor. Y después vamos a aprender más acerca de la disciplina y cómo vivir diariamente. La autodisciplina, pues, es necesaria. Necesitamos entender que debemos estructurar nuestras vidas según los mandatos de Dios. También necesitamos entender que la libertad y la flexibilidad verdadera viene por la estructura. El consejero
necesita entender estos puntos muy bien para ayudar al aconsejado, y el aconsejado necesita poner en práctica estas enseñanzas para cambiar y para ser más santo, para glorificar al Señor con su vida. En este video lo que vimos es que la tarea es muy importante porque el aconsejado necesita aprender cómo caminar con el Señor diariamente. También la disciplina es muy importante porque cada aconsejado tiene la responsabilidad para aprender cómo obedecer al Señor, y de la disciplina viene la santidad verdadera.